Pues ahora sí, hermano, asústese, ya me tocó a mí. Bueno, no es cierto, hermano. Vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos aprendido en esta serie que hemos estado llevando, verdad? De la palabra del Señor. Y bueno, hoy nos va a tocar un tema que, en lo personal, ¿cuántos saben que primero cuando uno, independientemente si está, verdad, predicando, compartiendo, para poder nosotros compartirle a alguien, primero tenemos que ser ministrados por esa palabra, porque si hablamos desde la suposición, desde la hipótesis, no estaremos transmitiendo un mensaje fiel porque no lo hemos experimentado. Entonces tenemos que ser primeramente enseñados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra serie, conociendo la fidelidad de hoy, es la fidelidad de Dios. Hoy es el tema número 19 y hemos titulado el tema La fidelidad de Dios en su palabra. Saben que el Señor también manifiesta su fidelidad a través de su palabra. Amén. ¿Por qué no me acompaña a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo número 11? Vamos a estar leyendo todos juntos. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 11. Amén. Sinceramente, no hay pasaje que cuando vamos con una honesta actitud delante de Dios, ¿verdad?, íntegra, que leamos que no nos estremezca, ¿verdad? Si usted lee y no se estremece, si la palabra de Dios no simbra su ser, hay algo mal ahí, porque yo no puedo estar leyendo y ya me lo sé y como si nada, ¿no? Realmente, cuando uno viene con una actitud delante de Dios de aprender a recibir, no, hombre, hay pasajes que a lo mejor no son muy largos, que solo son 2 o 3 frases que, híjole, me estremecen o nos estremecen, amén. Isaías capítulo 55, versículos 11, vamos a leer. Este va a ser el versículo base, el texto base de la enseñanza del día de hoy. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, amén. ¿Por qué no acompaña a hacer una oración ahí donde se encuentra? Oremos para ponernos en manos del Señor. Dios Padre, gracias una vez más por su fidelidad. Hoy a través de esta serie hemos aprendido esos aspectos de su fidelidad que a lo mejor no nos poníamos a pensar, Padre. Y hemos visto cómo eres fiel y es fiel en muchas áreas en nuestras vidas. Gracias damos porque si hoy estamos aquí, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra inteligencia, es por tu gracia, Padre, y por tu fidelidad. Hoy queremos presentarnos delante de ti para recibir tu palabra. Señor, en esta mañana yo me hago un lado para que seas tú ministrando nuestros corazones y los corazones de mis hermanos, Señor. Todo lo que una vez más te pedimos, Padre, que todo lo que proceda de nuestra humanidad, que quiera ahogar tu palabra, que quiera robar la atención de tu palabra o el peso de tu palabra, sea quitado, Padre, para recibir, Señor, lo que tú has traído para nosotros. Reconocemos que nos falta aprender, reconocemos que nos falta comprender mucho, Señor, pero queremos avanzar, queremos crecer. Por eso hoy venimos delante de ti, para pedirte que tú nos ayudes. Concédenos en este momento la guía de tu Espíritu Santo para poder recibir tu palabra. A mí, concédeme de tu guía para poderla transmitir fielmente, Señor, y a mis hermanos para juntos todos poder recibirla, Padre, y poder crecer conforme al área y la etapa en que cada uno de nosotros en este momento nos encontramos, conforme al llamado que tú hayas hecho a cada uno de nosotros. Ministra a nuestros corazones, exhórtanos, confróntanos a través de tu palabra en esta mañana, y que podamos salir en este día desafiados a cumplir tu voluntad, Señor, y a aprender a dedicar nuestras vidas a observar la fidelidad tuya en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos juntos decimos amén. Ya casi nos predica orando, hermano. Está peor que el pastor, ¿verdad? Bueno, pues es que cuando uno habla con Dios, ¿verdad? No hay tiempo, ¿verdad? Uno se puede pasar ahí bastante. Bueno, sin más, la fidelidad de Dios en su palabra. Mire, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, ahorita vamos a ver si es cierto que todavía hay cristianos. Sí, todavía hay cristianos. Yo aquí la traigo, mire. Es rentada, pero... Bueno, si usted tiene una Biblia entre sus manos,
Usted tiene las palabras de aquel que envió las 10 plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Derrotando a los dioses de esa nación. Y las palabras de aquel que también abrió el mar para rescatar a su pueblo. Si usted tiene una Biblia en sus manos, usted tiene las palabras ahí registradas de aquel que le dio las victorias al rey David para conquistar a sus enemigos. Usted tiene las palabras, si usted tiene una Biblia aquí en su mano, de aquel que le dio una tremenda sabiduría al rey Salomón para gobernar. Si usted tiene una Biblia en sus manos, tiene las palabras de aquel que se llevó a Elías en un carro de fuego. Tiene las palabras de aquel que sanó enfermos. Tiene las palabras de aquel que se levantó al tercer día de entre los muertos, venciendo así, una vez y para siempre, el poder del pecado y la muerte. Si usted tiene una Biblia en sus manos, tiene las palabras de aquel que con solo el sonido de su voz creó el universo, con la palabra de su poder, y que con el poder de su palabra lo sustenta todo. La próxima vez que tomemos nuestras Biblias, no lo hagamos con una actitud de pesadez, de ay, es que si no, pues, sino con toda la reverencia, porque créanme, hermanos, la palabra de Dios no tiene límites, es vigente, nunca no está sometida a las modas, ha pasado la prueba del tiempo. Y como decía ese otro pasaje, ¿verdad?, en Isaías, que la hierba se seca, ¿verdad?, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que vamos a hablar de 4 cosas principales, si el Señor nos permite. Y ya ahorita tenemos autorizadas 3 horas de predicación, ya los que tenemos no, hermano, pero aquí vamos a aprender la palabra del Señor, es el Evangelio eterno, amén. No sé, que no vamos a 3 horas, pero vamos a aprender, vamos a dedicarnos a hablar acerca de 4 cosas muy importantes que aprendemos o que podemos ver, al menos en esta porción de la Escritura, acerca de la palabra de Dios. La primera que vamos a estar hablando es: la palabra de Dios nos sacia. ¿Cuántos saben eso? ¿O cuántos hemos experimentado que la palabra de Dios sacia nuestro ser? Así que vamos a estar leyendo todo el capítulo 55 del libro de aquí de Isaías, y vamos a ir viendo cómo podemos ver estas 4 cosas, al menos aquí manifestadas. Fíjense, vamos a irnos hasta el versículo número 1 para leer: la palabra de Dios nos sacia. Esta es una invitación de parte de Dios que nos invita desde la carencia a la abundancia. ¿Ok? Isaías 55, versículo 1. Dice así. ¿Estamos ahí? Si no, pues ahí le puede pedir prestada una Biblia a un cristiano. Ahí se puede juntar con un cristiano. O se la renta, no sé, ahí como se quiera arreglar. Pero pues vamos a leer todos juntos. Digo, no estoy diciendo que es pecado traerla en el celular, no le va a caer un rayo del cielo, hermano, no le van a caer las 10 plagas, no. Simplemente que la tradición es la Biblia en las manos. Hoy pues tenemos la tecnología, como se nos ha enseñado antes. En el principio eran en piedras, luego fueron rollos, luego encuadernados, así libros, y ahora pues ya las tablets, ¿no? O los dispositivos electrónicos. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, fíjense, esta invitación, ¿a quiénes son? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor hace esta invitación. Este versículo empieza precisamente así, invitándonos. Pero esta invitación no es cualquier invitación. Es para aquellos que no tienen, es para aquellos que necesitan. Fíjense, Dios nos llama tal y como estamos para venir a Él. Las invitaciones de Dios no son como las nuestras, ¿no? Porque a veces tenemos dobles intenciones ahí. Porque cuando Él lo hace, no lo hace como nosotros. Recordemos
la historia de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando invitó a su hermano Esaú a darle ese famoso guiso rojo, ¿se acuerdan? ¿Qué creen que estaba en la mente? ¿O se acuerdan qué es lo que estaba en la mente de Jacob? No era hacerle, como luego decimos, no ayudar a su hermano, ¿no? Él buscaba otra cosa, pero lo hizo con una doble intención. Sí, lo invitó y todo y le dio de comer, pero no buscaba ayudarlo, sinceramente. Bueno, pero Dios no hace eso. Dios no nos habla, no nos llama, no nos invita como nosotros a veces invitamos a otros con dobles intenciones. Ay, a ver, para ver cómo está el hermano, a ver si le puedo sacar algo. No. Él nos llama porque conoce nuestra condición. Él nos llama porque entiende y sabe lo que necesitamos. Cuando el Señor nos invita para darnos, fíjense, no nomás es porque sí, Él lo hace para darnos algo que solo Él nos puede dar. Porque las cosas que Dios nos da sacia nuestro interior. Y a través de su palabra es algo que experimentamos. El verdadero bien es el espiritual. La verdadera sanidad es la del interior. La verdadera bienaventuranza es la espiritual, ¿no? Porque luego tenemos esas ideas populares de que el bien o que las bendiciones solo se limitan, o el concepto que a veces tenemos solo se limitan a cosas materiales, ¿no? A prosperidad económica, etcétera. Pero es un concepto bastante sesgado o pobre de lo que realmente quiere decir bendición. Fíjense, curiosamente, esas cosas que recibimos, ¿verdad?, que Dios nos da a través de su palabra, esa sanidad, ese verdadero bien, son cosas que el dinero no puede comprar. Son cosas que valen más o que son invaluables comparadas a todas las riquezas del mundo. No podemos comprar el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? ¿O quién puede ir ahorita aquí con don, ¿cómo se llama? Don Chuy también se llama. Me da 1 kilo de gracia, es que esta semana me faltó porque... No podemos. La medicina no puede sanar las heridas del corazón. Ahorita hablamos de una sanidad física y ahí sí no, pero yo hablo en el interior. No me vayan a descontextualizar aquí y luego ya nos hacen un debate, no, el pastor Julio contra el hermano Shui en YouTube y ahí están, ¿no? Ya saben cómo lo hacen. No, yo estoy hablando de la parte interior de nosotros. La medicina no puede sanar las heridas del corazón. La prosperidad económica no solucionan los problemas del alma. Y el seguro de vida no nos garantiza un futuro sin enfermedades, ¿verdad? Yo no puedo, como cristiano, confiar más en lo que los hombres hacen o ofrecen que en lo que Dios me promete, o que en lo que Dios me da, o lo que recibo de parte de Dios. No, para nada. Fíjense, el agua, por lo menos en la profecía de Isaías, siempre es un símbolo de la presencia de Dios en el mundo. El agua es para la sed, por eso se acuerdan que les llama a los sedientos. La leche, al menos aquí en el versículo que leímos, es para el fortalecimiento y crecimiento. El vino es para el regocijo y la felicidad. Es lo que simbolizan aquí estas tres cosas. Acuérdense que aquí las profecías están en un lenguaje figurado y es poético, ¿no? Entonces no todo es literal, ¿no? Sino que a manera de poesía. Entonces aquí estas cosas simbolizan y representan esto. El agua es para la sed, una sed que... ¿Se acuerdan el episodio o el momento en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Y que el Señor le dijo, ¿verdad?, que el agua que Él da quita una sed, que solo esa agua puede quitar, parafraseando y aplicando para no citar y sin castigar el contexto del pasaje. La mujer samaritana lo entendió de forma literal. No, pero es que ¿dónde está esa agua para yo ir? Esa agua es el agua que solo Dios, el Señor, puede darnos. No la encontramos en ninguna otra parte. No está en el Walmart, no está en el Sam's, no está en la Costco, aunque diga que es el río Jordán la botella, ¿verdad? No, es un agua que solo el Señor nos puede dar. La leche, que es el fortalecimiento y el crecimiento, fíjense, es algo que la palabra de Dios hace, nos fortalece y nos trae crecimiento. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Cuando leemos un pasaje
y Dios fortalece nuestra fe, cuando aprendemos de un pasaje y crecemos, ¿verdad?, en madurez y sabemos que estamos siendo alimentados y podemos desarrollar nuestra fe mejor, nuestra confianza. Cuando yo leo cuando Dios salvó a su pueblo de todas esas cosas, cómo Dios le dio la victoria al rey David, cómo el Señor le dio la sabiduría al rey Salomón, cómo incluso, ¿verdad?, en la época de los jueces Dios se manifestó. A pesar de que el pueblo siempre fue rebelde, Dios realmente siempre estuvo comprometido, ¿verdad?, a cumplir su parte del pacto, y el pueblo no era así. Digo, wow, qué tremendo es Dios. A veces realmente me pongo a pensar, ¿qué tan fiel yo estoy siendo al Señor? ¿Qué tanto verdaderamente yo me estoy dedicando a vivir conforme Él me manda? Bueno, y el vino es lo que decíamos para el regocijo y la felicidad. La semana pasada leíamos un versículo en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando abríamos el servicio, de que Él enjugará las lágrimas de todos. Ya no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Eso a mí me causa gozo, hermanos. Saber que un día las aflicciones de este mundo presente, todo esto se va a acabar, me produce un gozo interno y me motiva y nos debe motivar a guardarnos para el Señor. Bueno, esto y más hace la palabra de Dios. Versículo 2. ¿Por qué gastáis? Vamos a leer la primera parte del versículo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Bien, lo entendemos que son preguntas retóricas, pero si se nos concediera hacer una pregunta aquí, ¿quién gastaría su dinero en algo que no es pan, algo que no es el sustento diario? Es decir, las necesidades básicas. ¿Quién trabajaría para otra cosa que no sea en algo que fuera de provecho? ¿Acaso estaríamos dispuestos a gastar lo que ganamos con todo el esfuerzo en algo que no es para nuestras necesidades básicas? Pues pasa, ¿no? Hoy pasa, más que en la juventud. Estas preguntas parecen sonar a veces, pues, carentes de sentido, ¿no? O absurdas, podría decirse. Pero así nos vemos, así de necios nos vemos, o podemos llegar a ser, cuando desperdiciamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestras capacidades en los afanes de esta vida, que para nada nos aprovechan. El otro día les decía a los jóvenes, Dios les dio capacidades, cada uno de ustedes diferentes. A lo mejor uno es más hábil en deportes, otro es más con las matemáticas, otros retienen más, etcétera, etcétera. Pero no porque tengas esas capacidades significa que eres mejor que alguien más, o sea, que puedes humillar a alguien más, sino que debemos usarlas y aprender a usarlas para la gloria de Dios, no desperdiciarlos. ¿Saben qué es lo que ha ocasionado? Y ahorita lo mencioné un poquito más. De hecho, para allá vamos a ese punto. Las redes sociales en la juventud, que desperdicien su tiempo y sus capacidades ahí. Hay estudios, fíjense lo que estaba leyendo. Bueno, salió ahí un estudio que se hicieron, que antes de los 17 años es súper peligroso que los niños, los adolescentes, estén consumiendo demasiado contenido en redes sociales, en el celular, ya sea juegos, incluso juegos, o lo que sea que estén haciendo, porque saturan el cerebro de esta sustancia dopamina, y cuando llegan a la etapa, no pueden desarrollar bien, no se desarrolla correctamente el cerebro, y cuando llegan a la etapa ya de empezar a madurar, crecen con traumas, crecen con déficits de atención y todas esas enfermedades que luego hacen o están ahí, ¿no? Bien peligroso que es eso. Y yo he mirado muchas veces, no digo aquí, ¿verdad? La verdad no he visto aquí, pero con otros contextos, en otros lugares, como los papás, viene el niño llorando y le dan el celular o le dan la tablet. Híjole, es súper... Bueno, ahora que miré eso, dijo, no tengo hijos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no se crea. No tengo hijos, pero ahora eso me sirve a mí para guardar eso, cuidar eso. Es pasar horas de... Bueno, eso es extra, ¿no? Pero a lo que voy es eso. Cómo atrofia las cosas que proceden de este mundo en ese sentido, todo lo que no los va a beneficiar ni física, ni mental, ni espiritualmente, cómo daña, ¿no? Pues constantemente gastamos nuestras vidas en afanes y preocupaciones que nos consumen tanto y a tal grado que perdemos la verdadera razón de ser.
¿Cuántos han mirado esos videos en los que está jugando, pues no sé, unos amigos en el FIFA, ¿no? Y pierden y avientan el control o estrellan la tele o la computadora, ¿no? La tiran y no. Yo los miro y digo, híjole, me dolió el codo, no sé cuánto habrá costado la tele o cuánto habrá costado la computadora. Pero hasta qué punto se pierde la razón de ser, la esencia de ser por estar en esas cosas que para nada aprovechan. ¿Cuántos tiraron una tele alguna vez, el Coraje o el Control? ¿No? Yo sé que aquí estamos en el Olimpo 2 y aquí puro, ¿verdad? No se crea. Pero, ¿hasta dónde puede llegar? Y usted va a decir, bueno, ¿a poco eso es pecado? No estoy aquí satanizando nada. Simplemente, ¿hasta dónde podemos llegar? Por estar desperdiciando el tiempo. Y como lo que mencionaba aquí, un ejemplo de esto es la gente que gasta su tiempo en redes sociales. ¿Cuántos tienen redes sociales aquí? Todos tienen aquí, hermanos, hasta todos los tengo en Facebook. Tengo como 3 y los tengo a todos agregados. No se crea. Sí, la gente que desperdicia su tiempo en redes sociales es increíble. Fíjense, algunos celulares, esto sí es algo beneficioso, te manejan reporte de horas que pasa al día, ¿no? En el caso de mi celular, ahí sí me da un reporte semanal de cuántas, y si disminuye o baja el porcentaje de lo que paso, no le voy a decir cuántas horas, hermano, porque no me... Pero eso yo lo puedo usar para yo disciplinarme en esa área. Pero fíjense, lo que ha pasado, las redes sociales han afectado demasiado, fueron un parteaguas aquí para la cultura, para la sociedad, ¿no? Y esa gente que a veces pasa demasiado tiempo solamente fingiendo ser algo que no son, ¿sí o no? No he visto a veces nada más falso que la vida online de muchas personas. Nada que ver con su vida offline. Hermano Dani, dígame, tú sí lentista. O sea, es decir, lo que publican en redes no tiene nada que ver con lo que son en realidad. Disculpen si a veces digo frases así, hermano, soy un millennial, soy de los Rugrats para acá, así que otros memes culturales antes del 94 no los voy a entender, no los voy a mencionar, no se crean. No se crean, hermanos. Pero a lo que voy es eso, o sea, ¿cómo es posible que estén fingiendo algo que no son ahí en redes, no? Todos llegamos a incluso hacer eso. Sobre todo, pues no se diga a nuestros queridos, amados, ilustres jóvenes. Fíjense, no sé si usted ha leído, pero ha habido casos de personas que han perdido la vida, escúcheme, que han perdido la vida por tomarse una selfie en lugares súper peligrosos o por querer, ¿verdad?, ahí impresionar. Usted lo puede buscar, no me lo estoy sacando de la manga, usted lo puede investigar, de verdad. Imagínense por una fotografía. Hoy por hacerse virales, ¿verdad?, en redes, como los virus virales, están dispuestos casi a cualquier cosa. No solo los jóvenes. Yo podría entenderlo un poco más de la adolescencia, está mal de todas maneras, pero de la gente que es más grande, de los que deben ser los ejemplos para la generación. Hay un pastor que invitaron no sé si, no me acuerdo qué programa, no era el de hoy, pues que ya no vieron la tele, hermanos, ya vivo ojo de una piedra, lo siento, no sé qué. Pero es un pastor que es muy conocido por sus videos en TikTok, Mauricio Scott, algo así se llama, sale mucho y eso. Pero lo invitaron a un programa y él tiene así en TikTok muchos videos y le hace preguntas y yo digo, en lo personal, pues a menos que Dios le haya mostrado esa necesidad en redes, pero creo que lo primordial debería ser atender el rebaño que Dios le encomendó, en vez de desperdiciar el tiempo en redes. Imagínense que ahorita el pastor dejara de predicar, no, pues ya ustedes encárguense y a subir videos en YouTube y así, que podcast, que no sé qué, y que, ¿no?, que los 7 cuernos, a ver, cada cuerno se simboliza y así, ¿no? Imagínense, hermanos. Gracias a Dios no pasa y no va a pasar, ¿verdad? Esperemos. Pero imagínense que en este caso este hermano está descuidando, digo, a reserva de que si Dios le mostró, yo no tendría nada que objetar, pero sí es bastante el tiempo que le invierte ahí. Es tremendo, ¿no? Bueno, y los cristianos, no, pues ni se diga, ¿no?
Si no estamos debatiendo, estamos en grupos, estamos consumiendo contenido que no nos edifica, escuchando historias, escuchando aquello o aquel, debates en los videos y una sarta de cosas que ni nos edifican. Bueno, pues así no vamos a crecer como deberíamos. Así no vamos a madurar como deberíamos. El Facebook es mi pastor, dicen. Nada se me escapará. Todo lo voy a aprender ahí. No, hermano. El pastor es el Señor. Bueno, al final las redes sociales nos van a demostrar que si no crecimos, que si no maduramos en Cristo, no fue por falta de tiempo. Fue por otra cosa, por falta de disciplina, de compromiso. Yo no sé qué tanto invertimos, o bueno, no podía decir invertir, ¿verdad? Pero gastamos tiempo en redes. No estoy diciendo que si usted se hace una cuenta de Instagram ahorita, le va a caer el rayo de Zeus y no. Simplemente que toda nuestra vida tiene que estar equilibrado como cristianos. Eso es lo que tenemos que buscar. Ser cristiano, ser cristiana es una meta diaria, hermanos. No es los domingos, no es los sábados, no nomás es el último sábado del mes en la oración. Es todos los días, es una meta diaria. Tristemente estamos dispuestos o más dispuestos a invertir en todo antes que en nuestra vida espiritual. Estamos más preocupados a veces por el pan de cada día que por buscar el reino de Dios y su justicia. Y qué triste, porque cuando se complican las cosas, ahí nos andamos quejando con el Señor, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, bueno, varias. Se me conoce por el hermano preguntón, ¿verdad? ¿Hasta dónde Dios es Dios en nuestra vida? ¿Hasta qué punto Él es el Rey de nuestros corazones? ¿Hasta qué punto recibimos su palabra como lo que es, su palabra? ¿Qué pasa cuando Dios se mete en nuestros planes? ¿Qué pasa cuando Dios se mete con nuestros gustos y no se diga con nuestras ideas a través de su palabra? ¿Sigue siendo nuestro amado Padre? Ya se le pegó el mal del pastor al hermano. No, hermanos. Esto fue primero para mí. Por eso le digo que el predicador primero tiene que ser predicado. Como decía una hermana, no salía gatas de este mensaje. Sí, ¿qué pasa cuando Dios se mete en lo que más nos gusta hacer? En lo que más a veces nos deleitamos. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide, nos demanda que dejemos algo que decimos, esto es mi vida? Yo tengo un sobrino que decía eso de un juego, este juego es mi vida, decía un videojuego. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide que dejemos eso o aquello? Puede ser visitar ciertos lugares, puede ser dejar ciertas compañías, ciertas actividades. Dios, si nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, si hemos pedido al Señor que nos ayude a crecer, a madurar, a permanecer, ¿qué creen que Dios nos va a responder a eso? ¿Qué creemos que Dios va a permitir en nuestras vidas para que esa madurez, ese crecimiento se dé? Que descienda el arcángel Gabriel y nos diga, mira, el Señor te llamó. Y no, pues nuestra fe va a ser probada, nuestro compromiso con Dios va a ser probado, nuestra comunión con Dios va a ser desafiada todos los días, todos los días. Pero aún así, Dios nos invita que vayamos a Él, a recibir su palabra. Tenemos entonces el compromiso de oír atentamente. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 2. Oídme atentamente, en el 55 de Isaías, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. Y el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Esta segunda parte del versículo y el versículo 3 nos dice que prestemos atención, y el inicio del versículo 3,
a las palabras de Dios. No nos dice que pongamos nuestras ideas o que aportemos. No nos dice que pongamos nuestras condiciones para poder escuchar su palabra. No nos dice que traigamos nuestros oídos. Nos dice que traigamos nuestros oídos y los inclinemos para escuchar y posteriormente para obedecer. Tenemos que oír atentamente para poder obedecer correctamente. Y este oír es para obedecer. Este oír atentamente es para obedecer. Aquí la palabra oídme viene de una palabra hebrea que se pronuncia Shema. Escuchar con atención es lo que significa a alguien o algo, así como responder apropiadamente en obediencia o acción. ¿Qué es la obediencia, hermanos? Bueno, no lo busquen en Wikipedia, yo se lo digo, o en San Google. Obediencia es la acción de cumplir la voluntad de quien manda o lo que está dispuesto en una ley o precepto, sea que la orden prescriba una determinada acción o la prohíba. Eso es obediencia. Y obedecer la palabra de Dios cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos nos ha costado tener que dejar? ¿O cuántos a veces todavía nos cuesta recibir? Ay, no, es que ya no le voy a pedir nada al Señor. Pero no obedecer nos costará más. No obedecer nos costará más. ¿Se acuerdan de la historia del rey Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Quién ha leído ese episodio allí en la palabra de Dios? La orden que recibió, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era destruir, ¿se acuerdan? Era acabar con el pueblo enemigo al que iba. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Podemos decir que escuchó la palabra de Dios atentamente para obedecer? ¿O qué fue lo que él hizo? No, ¿verdad? No. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminaron sus días por no escuchar atentamente a las palabras de Dios? ¿Se acuerdan cómo terminó? Obedecer la palabra de Dios cuesta, pero no obedecer nos costará más, hermanos. Es en serio. Estamos viviendo en una época, como a veces decimos, en la que no tenemos tiempo para perder el tiempo. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada de ocuparnos en nuestra salvación? Ocuparnos en nuestra vida cristiana, ¿cuándo? ¿En Navidad, en Año Nuevo, en el Día de la Pascua? ¿Cuándo? Todos los días. Tenemos que estar trabajando. Tenemos que estar ocupados en nuestra vida espiritual. Miren, la idea de la obediencia se expresa bastante en la Biblia con esta palabra, este verbo, Shema, que una traducción literal es escuchar, ¿verdad? Por lo que en algunos contextos solamente va a significar simplemente oír o percibir algo con el sentido del oído, ¿no? Pero cuando lo que se habla expresa voluntad, deseo o instrucción o mandato, el sentido de este término hebreo es prestar atención u obedecer al que habla. Eso es lo que significa. Esta palabra es la palabra raíz del famoso Shema. ¿Se acuerdan? Oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Oye Israel. Pon atención. Miren, Dios no tiene por qué engañarnos, ¿sí o no? Dios no tiene ninguna razón para inventarse ahí unas órdenes muy raras y nomás así, ¿no? No, Él no es como nosotros, luego lo vamos a leer. Hoy la iglesia sufre no solo por falta de palabra, fíjense, sino por falta de atención y dedicación a la palabra de Dios.
Hoy es una de las razones por las que más sufre la iglesia. Por eso hay tantas ideas, por eso vemos tantos, si disculpe la expresión, tantos circos dentro de la iglesia. Por eso vemos tanto libertinaje en el cristianismo de hoy, porque no se toma en serio las palabras del Señor, porque creen que servir a Dios es venir a cantar una que otra canción el domingo y ya es suficiente. Pues no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como la iglesia? Voy a leer 2 de Pedro 1:19. Fíjese lo que dice ahí, nada más para respaldar esta idea y este punto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si su Biblia no tiene 2 de Pedro, entonces no es una Biblia, es una revista. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Este es uno de nuestros, por decirlo así, uno de nuestros himnos en la hermenéutica y en la exégesis. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar la semana pasada decíamos trabajar en nuestra salvación, y tenemos que estar ocupados aprendiendo a trabajar, ¿verdad? Poniendo toda nuestra atención a la palabra de Dios. Hay mucho que aprender a través de la palabra del Señor, como para desperdiciar nuestro tiempo y nuestras fuerzas en cosas que no nos edifican. Obviamente de una manera equilibrada, no me vaya a mandar al extremo, no, el hermano dijo que ya no tenga Facebook porque es del diablo y me van a caer las 10 plagas de Egipto. No, yo no estoy diciendo eso. Sino de una manera equilibrada, que por eso tenemos que tener esa comunión con Dios, esa conexión, para saber equilibrar nuestras vidas. Hay algo muy interesante, fíjense, ¿se acuerdan los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo? Que se les denomina esos 400 años. El pueblo, ciertamente, de alguna manera quería más palabra de Dios. No, yo no digo que no. Pero ya tenían la ley para meditar en ella y obedecerla. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Y no lo digo con jactancia, hermanos, porque luego de repente puede parecer así o puede sonar así. No, hermanos, créanme que si yo hubiera vivido en la época del rey David o el rey Salomón, a lo mejor yo hubiera sido uno de los rebeldes que, ¿no? Gracias a Dios nos envió en esta época, ¿verdad? Sino fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? La adulteraron, mezclándola con tradiciones humanas y preceptos de hombres. Al punto, fíjense, que su tradición tuvo más peso en sus corazones que las palabras del Rey del Universo cuando lo tuvieron enfrente. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar y meditar en eso. Una vez el pastor Chuy, en una enseñanza, dijo que cómo era posible, y aquí lo hemos compartido, ¿verdad?, en algunas ocasiones, cómo era posible que el sumo sacerdote no pudiera reconocer a Jesús como el Mesías. Él era el hombre que representaba al pueblo en la presencia de Dios, que tenía esa comunión con Dios. ¿Cómo no lo pudo reconocer? Que no nos pase eso, hermanos. Aunque a veces hasta cierto grado, hasta cierto punto, hay cosas que a veces pesan más en nuestra vida que la palabra de Dios. Estamos batallando con nuestros vicios, con nuestros afanes, con nuestras ideas, con nuestros malos hábitos, con nuestros malos pensamientos. Ahí estamos, y pueden pasar años. Dios es muy paciente. ¿Cuántos dicen amén? Podemos pasar años, hermanos. Una vez también el pastor Chico platicaba de una hermana que duró 20 años yendo a la iglesia, fíjense, 20 años. Y en una enseñanza se le acercó después de 20 años y le dijo: pastor, acabo de nacer de nuevo, le dijo. Acabo de nacer de nuevo. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero 20 años, hermanos. 20 años. Casi los que tengo yo, ¿verdad? Cuando no estamos atentos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa? Bueno,
algo o alguien más tendrá nuestra atención. Algo o alguien más tendrá nuestra atención. ¿Qué es a lo que más le dedicamos nuestra atención a veces? Y no estoy diciendo, hermanos, que nos vayamos a tatuar toda la Biblia en el cuerpo y aquí, no es el sentido, sino una forma madura y equilibrada, darle el lugar que la palabra de Dios merece en nuestras vidas. Aprender sus principios. Dios cumple con darnos su palabra. Somos nosotros los que fallamos al no prestarle la atención debida o necesaria para poder obedecer. Les decía a los jóvenes, ¿cuántos una vez han experimentado perdonar a alguien? ¿Cómo se siente hacer las paces con alguien? Creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Y si no, hermano, pues ahorita pase aquí porque no se crea. ¿Cómo se siente esa reconciliación con alguien? ¿Verdad? No te voy a etiquetar, sabes quién eres. Pero sí o no es algo bien hermoso y bien tremendo. Cómo nuestro corazón es aliviado y una carga es quitada. Por simple y sencillamente obedecer el principio de amar y perdonar. De doblegar el orgullo y decir, hermana, la otra vez me sacaste la lengua, pero te perdono y perdóname por amargarme. Es algo bien tremendo, hermano. Solamente un ejemplo. Pueden haber más. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús en Juan 6:27. Lo voy a leer en la Reina Valera 20:20. Es casi lo mismo, pero aquí algunas frases sí cambian, fíjense. Pero es prácticamente aquí lo mismo. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, estas son palabras del Señor, amén. Trabajad, dice, ¿pero qué? No por la comida que perece, fíjense. Este mandamiento tenemos que tomarlo en el sentido que el Señor nos está diciendo, para que no salga ahorita, voy a renunciar porque el hermano Shui dijo que no. Que el Señor nos hable más de lo que yo pueda, que el Espíritu del Señor nos ministre más de lo que yo pueda decir, ¿ok? Y no me malinterprete a mí. Dice, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Es decir, que como cristianos, como creyentes, tenemos que darle una prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas como a ninguna otra cosa. No sé qué tanto, cómo sea su devocional, sus momentos de estudio, de meditación de la palabra de Dios, no sé qué método use, o si estuvimos, ¿se acuerdan que estuvimos mandando al grupo cómo hacerlos, cómo podemos, era una guía para podernos nosotros aprender a hacerlos si no teníamos experiencia en eso, o si nunca lo habíamos intentado, cómo hacer un devocional, leer, orar, meditar en la palabra de Dios, todo eso? Si usted siguió ahí, es una buena manera de hacerlo. Pero si usted es el último apóstol o la última apóstol y Dios le dio otra manera, bueno, pues se respeta, ¿no? Pero no sé cómo sean sus momentos de lectura, de meditación en la palabra de Dios. Lo que sí es que eso es algo que no podemos dejar de hacer. Eso es algo que no podemos descuidar. Ninguna cosa, ¿no? Yo nada más estoy hablando aquí acerca de la palabra de Dios, en este aspecto. No es algo que no debemos descuidar nunca. Créame que si algo ha consolado mi corazón, mi débil y frágil corazón, ya va a empezar, hermano, como el pastor, ¿no? Si algo ha consolado este débil corazón, este frágil y a veces inestable corazón, ha sido la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que cantábamos hace rato en la de Tu gracia me basta? Yo descanso en ti. Tu gracia me basta. ¿De dónde lo aprendemos? De la palabra de Dios.
Pero no, queremos que baje Moisés y Elías y nos hagan una enramada y nos digan, a ver, vente hermano, para que aprendas. No, eso no va a pasar. O al que le pasó, pues a lo mejor no eran Moisés y Elías, eran los peyotes de los tacos que le echaron. Se durmió y... Pero creo que comprendemos esta parte, ¿no? Fíjense, la otra palabra que encontramos aquí es buscad. Miren, buscad tiene... creo que hemos explicado bastante que dependiendo del contexto la palabra adquiere varios significados. Esto se le conoce como el rango semántico de las palabras. Pero fíjense, vamos a ver los significados que puede llegar a adquirir esta palabra buscar. No voy a decir el hebreo porque ya me miraron feo ahorita que dije cómo se pronuncia, así que voy a respetar aquí. Miren, esta palabra buscar quiere decir inquirir, consultar, averiguar. Es decir, conocer información que previamente no era conocida. Dependiendo también del contexto, significa ser buscado o permitir o ya dijimos, inquirir. También quiere decir dar cuenta de, requerir, es decir, dar una presentación responsable de una acción o algo mal hecho, reportándose a un superior. Un ejemplo de esto es Génesis 9:5, no lo voy a leer, pero ahí está la referencia. Buscar también, es decir, se trata de buscar información acerca de una persona o de un evento. Otro matiz que tiene esta palabra, otro significado es cuidar, preocupado por, literalmente velar por, o sea, tomar acciones para sustentar y mantener a salvo, con una implicación de que uno se deleite y disfruta del objeto de su cuidado. Y otro significado que tiene esta palabra, fíjense, es tener una relación. Literalmente buscar, es decir, entrar en una relación como una extensión de buscar la presencia de una persona para así poder relacionarse en alguna manera. Es muy común escuchar, ¿verdad?, a la gente decir, ¿y dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando pasó esto o aquello? Quejándose de su ruina o mala vida, pero sin tener el más mínimo en su conducta, el más mínimo indicio de esfuerzo por buscar a Dios, ¿verdad? Qué fácil es decirle, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estás? Y Dios así, estoy donde tú me pusiste, lejos de tu vida. ¿Dónde está tu palabra? Ahí, lejos de tu vida. Te desvelas en el celular, a los jóvenes te desvelas en el Switch, en el Play, en el Xbox, no sé. Te la pasas en el Instagram ahí con tus historias medio raras. El Señor nos muestra que cómo vamos a ir a Él a quejarnos si no nos estamos esforzando para dedicarnos a Él. Nos pasamos toda la vida quejándonos de Dios y que no nos dio esto o aquello, que se está tardando en contestar esta oración, esta petición, etcétera. Pero ¿estamos abandonando el pecado para buscarlo a Él? Voy a leer el pasaje aquí, Isaías 55, versículos 6 al 7. Esta es la segunda cosa que vamos a estar viendo. La palabra de Dios nos lleva a Él, ¿ok? Y aquí aparece esta palabra que hacemos ahorita. Isaías 55, versículos 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios a través de su palabra siempre nos llevará a abandonar toda práctica pecaminosa para enfocarnos en llevar una vida de una constante adoración a Él. Dios a través de su palabra siempre nos va a mostrar lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que abandonar. Prácticas, ideas, conductas, etcétera, que debemos abandonar
que no le agradan, que no le honran. Es cierto que hay muchas cosas en la actualidad que no existían en la época de los tiempos bíblicos. Y es cierto que hay cosas, creo que una vez ya lo explicamos, que en sí no es pecado. Hay cosas que en sí no son pecado y no quiero que me malinterpreten aquí, pero que tienen el potencial, si le dedicamos demasiado tiempo, de distraernos y alejarnos de Dios. Un ejemplo, ir con los amigos. ¿Cuántos tienen amigos todavía? Yo no, hermano, pues ya abandoné de todo, tiré las redes por seguir al Señor. Bueno, pues qué bueno, hermano. Bienvenida al club de los solitarios. Pero, al menos en lo personal, no había día en que no me gustara ir con mis amigos a jugar, lo que sea, ¿no? Nomás estar ahí sin hacer nada, sentados en la esquina, nomás viendo los carros pasar. No hacíamos nada, pero ahí estábamos. Bueno, no es pecado ir a visitar a un amigo, no es pecado salir a jugar una reta al fútbol ahí, o con los jóvenes, ¿no? Yo sé que los más grandes pues ya no podemos mucho. Pero, ¿dónde está el peligro ahí? Solamente por tomar un ejemplo. A lo mejor usted ya no tiene a sus amigos, pero tiene al vecino, al compadre, ¿verdad? Que lo invita a la comida cada fin de semana y usted como que, ay, a los aguachiles y dice, ay, pero tiene banda en vivo, tiene todo ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor el pecado no recae en el hecho de ir, pero si constantemente estamos haciéndolo, llega el punto en que eso nos distrae y nos quita tanto tiempo que sí podemos llegar a caer en el pecado. Ese es un principio que debemos entender. Pablo, ¿se acuerdan lo que dijo? Todo me es lícito, pero ¿se acuerdan? ¿Qué? Le diré, miren, este libro se llama la Biblia. ¿Qué? Se los recomiendo, ahí dice eso. Todo me es lícito, pero ¿qué? Eso, hermano, ya los escuchó el Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, y la segunda frase es, pero no todo me edifica. Miren, hermanos, este principio que Dios le mostró a Pablo aquí, no voy a robar mucho tiempo ahí porque no es el tema, pero hermano, medítelo, estúdielo. Eso va a quitar de nuestra mente las excusas de la carne. Es en serio. No, es que la Biblia no dice cigarros, la Biblia no dice el Starbucks, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Mediten ese principio, hermanos. No, es que la Biblia no dice los Pall Mall Tokio, no sé qué. No sé por qué lo dije, si alguien aquí, señor ministro. No, la Biblia no dice que así, que este color y que, no, la ropa. Es que antes eran túnicas y ahora si lo contextualizas. Miren, hermanos. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir como Pedro. No me voy a cansar de repetir. Miren, hermanos. Ese principio que leemos ahí nos va a ayudar para inhibir y desaparecer todo el pretexto de la carne. Dios, ¿usted cree que a Dios se le debe escapar lo que vendrían, las cosas que vendrían después en el futuro? Una versión diferente en Romanos capítulo 1, nada más para acentuar esta parte del punto ahí, acerca de las prácticas. ¿Se acuerdan en Romanos 1 que Pablo empieza a dar la lista de la conducta del ser humano por naturaleza, sin Dios? Todo el listado en el capítulo 1. Si no, miren, aquí está, aquí se los dejo. Una frase que dice, una versión diferente dice que inventan nuevas formas de pecar. Luego lea ese pasaje y estúdielo. Lleva 2 tareas, se la voy a revisar la otra semana a ver si no se crea. Inventan nuevas formas de pecar. Hermanos, o sea, ¿yo cómo le voy a decir a Dios? No, Señor, es que tú no dices esto aquí, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, si uno pasara el suficiente tiempo de meditación, de estudio, atentos a la palabra de Dios, esas excusas ni siquiera nos tomaríamos el atrevimiento de querer presentarlas ante Dios. Dios es muy claro en su palabra. Los que somos muy oscuros somos nosotros a veces, ¿no? Entonces nos pasamos la vida quejándonos de Dios y todo lo que ya hemos dicho de que no nos da esto o aquello, que se está tardando en contestar nuestras oraciones, pero no estamos abandonando el pecado para buscarlo a Él. ¿Lo estamos haciendo o solo nos estamos quejando como niños berrinchudos porque no tenemos lo que nos gustaría tener? Es más fácil, dijo una vez
no creo quién fue, si el pastor Julio Márquez o el pastor Julio. Es más fácil criticar a Dios en la Biblia antes de dejar que Dios y la Biblia nos critiquen. Es más fácil decirle a veces, ay Señor, es que mira, yo necesito un carro, tú sabes la necesidad y si no, no voy a ir a la iglesia, ¿o con qué voy a ir a la iglesia? Como si Dios, ay no voy a ir a la iglesia, ¿no? Y no digo que Dios reaccione exactamente de esa manera, sino que queremos como manipular a Dios, hermanos, no. A lo mejor Dios no nos da o no me da un carro porque sabe que en la primera Él no vuelvo a pisar la iglesia, tal vez, no sé. Pero esa parte que no entendemos de las respuestas de Dios, no las entendemos porque no estamos pasando el tiempo suficiente en su palabra, en meditarla, en estudiarla, en aplicarla. La próxima vez que pensemos en quejarnos con Dios, mejor meditemos si en verdad estamos pasando el suficiente tiempo en su palabra como para decir que Dios no nos quiere dar, que Dios es malo o que Dios se olvidó de nosotros. Mejor meditemos si en verdad nos estamos consagrando para Él. Ahora, al respecto de esto, fíjese, hay una frase, ahorita que mencionamos esto de que Dios no me contesta y que tenemos que ir a Dios a buscarlo, fíjense, que Él nos llama a venir a buscar. Hay una frase que se hizo popular ahí en ciertas canciones cristianas, porque vamos a dejarlo así ahorita por controversia, ¿no? O letras de canciones que se aprecian de ser cristianas. No digo alabanza por respeto a la palabra de Dios, ¿no? No les digo así. Pero hay una frase que se hizo un poco popular, que tuvo bastante como auge o hype, dicen los millennials, que dice más o menos así: Dios te ama tal como eres, o Dios te ama o me ama tal como soy. Y antes que me empiecen a tomatear aquí, vamos a ver cuál es el problema con esta frase. A ver, ¿cuál es el problema? Fíjense. Antes de dar una respuesta directa, tenemos que entender una cosa. Por sentido común y lógica, no nos podemos acercar al Señor de otra manera, ¿sí o no? Necesitados, pues, carentes, con todo lo que a veces somos, ¿no? Bueno, pues porque Cristo, cuando nosotros llegamos, no llegamos saciados, ¿verdad? No llegamos sanados, o no llegamos restaurados, obviamente. Cuando llegamos a Él, lo hicimos porque no teníamos nada y Él nos dio todo. Bueno, ahora regresando a la pregunta, el problema con la frase es que esta frase no nos invita a dejar nuestra vida de pecado. Indirectamente, inconscientemente decir, Dios te ama tal como eres, o Dios me ama tal como soy, no nos invita a abandonar nuestra vida de pecado. Porque indirecta o inconscientemente nos está diciendo, o muchos queremos entenderlo, como que no tenemos por qué cambiar, que así Dios nos acepta y así Dios nos ama. Fíjense, no me vayan a malinterpretar aquí, lo voy a dejar, que el Señor nos ministre más, pero que quede lo más claro posible. Fíjense, ¿qué pasa entonces con esto? Pues que se levanta, al escuchar este tipo de frases, se levanta toda una generación de cristianos con un mensaje diluido del Evangelio que no lleva a la gente a Cristo, los lleva a ellos mismos a quedarse así, tal como están, sin cambiar nada. Y cuando vengan las pruebas y cuando vengan las aflicciones, ahí se van a quedar o ahí se quedan. Ahora, tenemos el compromiso de vivir en una búsqueda diaria, y no es fácil, es todo un reto, es todo un desafío. Una búsqueda diaria del Señor, de su reino, de su justicia, pero Dios promete estar con nosotros, no nos deja solos, no nos dice, pues ahí como le puedan hacer, ¿no? Eso es lo que pasa ahorita. Digo, si usted tiene una letra, escucha una canción que diga esa letra, no va a perder la salvación, entiéndase la frase, ¿no? Pero eso es lo que transmite de una forma indirecta e inconsciente.
Es cierto, así venimos, así llegamos, pero Dios no quiere que nos quedemos así. La palabra de Dios, ahorita vamos a ir viendo, nos va a ir transformando. ¿Ok? O sea, una cosa es cómo llegamos al Señor y otra cosa es cómo vamos a terminar, ¿no? Eso es muy diferente. Así que si usted tiene esa canción, bórrela, no se crea. No la ponga delante de mí, no, tampoco, no se crea. Pero cuidemos lo que escuchamos, amén. Cuidemos mucho, porque también de ahí a veces parece que no, hermanos, pero sí se nos transmite mucho a través de la alabanza, sobre todo los artistas más populares que a veces hay, ¿no? Bueno, entonces, ahora tenemos este compromiso de una búsqueda diaria. Pero imagínense Isaías predicando esto al pueblo en medio de la situación en la que ellos vivían. O sea, en la época en que Isaías vivió, fue una época de cambios. Después, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 habla de la muerte del rey Usías. Fue una época de bastantes cambios. Imagínense decirles esto: vengan a las aguas. ¿Cuáles aguas, Isaías? ¿No estás viendo? Imagínense, así nos vemos nosotros los cristianos de hoy cuando queremos predicar el evangelio. De verdad, no, tú estás loco. ¿Qué es eso de la Biblia? Pero Dios le dio esta palabra para el pueblo. ¿Cómo puedes decir eso, no? Estamos arruinados. ¿Dónde está Dios? Yo me imagino al pueblo diciéndole a Isaías. Interesantemente, Isaías tiene una raíz parecida, sale de la misma raíz del nombre de Jesús en hebreo, ¿no? Y Isaías significa Dios salva. Fíjense qué tremendo. Que voy a cambiar el nombre a Isaías, ¿no? Entonces, se le conoce a Isaías dentro del estudio como el evangelista del Antiguo Testamento, porque la segunda sección del libro, que es del capítulo 40 al 66, son más mensajes como de tinte evangélico, ¿no? Hablando de salvación, de todo. Tenemos el capítulo 53, ¿no? Que a veces lo hemos cantado. Pero a estas quejas esto no lo dice la Biblia, simplemente quiero que podamos ver esto. Yo imagino a Isaías diciéndole al pueblo con firmeza: búsquenlo hoy, mientras pueda ser hallado. Búsquenlo hoy, no hay garantía de un mañana. Búsquenlo hoy. A veces las respuestas de Dios, hermanos, no son lo que esperamos, pero ¿sabe qué? Sí son lo que necesitamos, y es ahí donde tenemos que descansar. Tengo años pidiéndole un Golf GTI, no lo veo, pues ni modo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Las respuestas de Dios no siempre van a ser lo que esperamos, pero sí lo que necesitamos. Ahorita que orábamos, ¿se acuerdan? O sea, un no también es una respuesta de Dios. Un no es tan bueno como un sí de Dios, porque solo queremos escuchar el sí. Vamos a la tercera cosa, ya porque aquí se empieza la serie de los narcos, porque ya... La dimensión de la palabra de Dios, su naturaleza. Isaías 55, capítulos 8 y 9. No expliqué la otra parte del versículo 3, 4 y 5 porque no era específicamente ese punto, pero ahí habla del pacto eterno que Dios haría con su pueblo, que Dios hace, y habla acerca de la misericordia de David. Dios hizo, lo voy a explicar así de una manera muy general, porque también hay un tinte profético ahí, bueno, en todo el pasaje. Pero habla de ese pacto eterno que hizo o que haría, ¿verdad?, con su pueblo. Y el pacto está en 2 Samuel, ¿no? Pero el principio es que si nosotros accedemos a ir, seremos beneficiados. Al final del capítulo vamos a ver algo muy interesante. Dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, este versículo, hermano, sí, tatúeselo, no se cree. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí no hay mucha hermenéutica que aplicar, ¿verdad? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense, en el antiguo cercano oriente había bastante continuidad
entre los ámbitos divino y humano. Había jerarquías entre las divinidades. Fíjense, esta era la idea del pensamiento de aquella zona, de aquel lugar, en aquella cultura, fuera de Israel, ¿no? Acuérdense que la Biblia se escribió en diferentes épocas y tenemos que conocer esas partes, la cultura, la geografía y todo eso. Por ejemplo, el panteón mesopotámico tenía un consejo de 7 dioses como su máxima jerarquía. A ver, empezar el hermano con su teología alienígena. Ven, hermano, quiero asentar algo aquí. Después, miren, seguían en orden descendiente numerosos otros dioses. O sea, ellos tenían esta jerarquía. Estaban los dioses, los ángeles, los demonios, los que llamaban héroes. Héroes no es lo que ahorita vemos como que el Spider-Man y el Superman, no. Fíjense, de ahí tomaron esa idea los cómics, ¿no? Los héroes en esa época eran seres humanos que, según su historia, sus mitos, habrían alcanzado un estado o condición semidivina por ciertas proezas, ¿no?, que llegaron a ser. Y por último, después de los héroes, estaban los humanos. Aún los dioses más importantes se asemejaban a los seres humanos en su carácter y conducta, y estaban sujetos a muchas de las mismas leyes y limitaciones que sus contrapartes humanas. Es decir, que los dioses, lo único que tenían de dioses era el nombre, porque lo demás no era. No estaban por sobre el mundo natural, tampoco trascendían en la forma en que Jehová lo hacía. Los dioses eran más bien parte del orden natural. Esa es la idea que ellos tenían. Bueno, pues Jehová, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios todopoderoso, no es como esos dioses. Y no piensa ni actúa como nosotros. A diferencia de las demás deidades, que eran iguales que los seres humanos, Él no. Hemos escuchado, a veces, o hemos dicho, o hemos pensado, o hemos deducido, que Dios está en contra de la lógica humana. ¿Cuántos han tenido esa idea de repente? Bueno, lo más correcto sería decir que Dios y su palabra están más elevados que nuestra lógica. De ahí que a veces parezca contradecirla, ¿no? Y es porque Dios ve y está más allá de lo que nosotros podemos ver y comprender. Es por eso que no lo podemos encasillar en nuestros criterios. Es por eso que no nos podemos dar el lujo de decir, no, es que Dios es así y así, no. Claro que Dios revela su naturaleza y su carácter en su palabra lo suficiente para aprender de Él, pero Él no está limitado, Él no está encerrado. La palabra de Dios, fíjense, no se va a moldar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que doblegar toda nuestra humanidad y recibir la instrucción del Señor. Esto supone un conflicto, ¿saben por qué? Porque nos encanta tener el control de todo, ¿sí o no? Nos gusta, nos fascina que todo salga como nosotros queremos, al pie de la letra. Porque me llamo Juan Pérez, bueno, no sé quién se llama Juan. Sí, nos gusta tener el control. Pero ¿qué creen? Con Dios no se puede. Con Dios y su palabra no se puede. Aquí el que manda es Él. Si no tenemos claro esto, no podremos avanzar correctamente ni sanamente en nuestro caminar como cristianos. Nos tiene que quedar claro que Dios tiene su manera de trabajar. Tiene su manera de trabajar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestros celos, con nuestra envidia, con todas esas pasiones de la carne. Dios tiene su manera de tratarnos. A través de su palabra nos muestra lo que Él aborrece, lo que Él ama. Y Él se va a encargar de, si nosotros queremos crecer, ¿verdad?, de irnos llevando, como decíamos hace un rato, a abandonar todo aquello que no le honra. Dios sabe cómo trabajar con nosotros si estamos batallando con la mentira o con el fraude. ¿Cuántos roban tiempo en el trabajo? No levanten la mano. Es que aquí entramos a tal hora y salimos a tal hora. Tenemos que ser responsables ahí.
Dios nos va a mostrar y nos va a llevar a dejar todo aquello ministrándonos a través de su palabra. Y Dios sabe perfectamente cómo hacerlo. Si en algo podemos confiar, es en el método de Dios, hermanos. Que aunque a veces, según nuestra perspectiva, parece estar en nuestra contra, nos está moldeando. ¿A poco nunca ha sentido que el hermano que a veces está predicando aquí la trae contra usted, o la trae contra mí, en mi caso, ¿no? Ay, no, güey. ¿Cuántos no hemos asentado esa idea en el corazón o en la mente, no? Ya en el corazón ya se pone más grave, ¿no? Pero ¿cuántos hemos llegado a pensar? Todos. Yo levanto los pies y las manos. No creo que no nos pegue el aire, hermano. Sí, pasa. Bueno, pero nos recuerda el Señor que, bueno, pues quieres obedecerme, quieres seguir, quieres avanzar. Queremos escuchar de su boca decir: pasa, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, es decir, queremos llegar algún día a esa gloriosa meta. Pues todos los días lo vamos a demostrar, siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo obedientes a la instrucción que Dios trae a través de la vida de sus siervos. Le voy a decir algo, hermano. Aquí me voy a confesar delante de ustedes. No siempre es fácil recibir la instrucción y la corrección. Por más uno que diga, ya tengo 20 años en el Evangelio, ya puras predicación nivel Moisés me llegan. No, hermanos, no es en cuanto a la carne. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que antes de querer actuar gobernados por la carne, el Espíritu del Señor, sé hombre, bueno, en mi caso, cambia. No digas nada, guarda silencio. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres convertirte en un hombre fiel a mí? Bueno, ahí está la palabra. Nomás hay una opción: obedecer. Y digo, bueno, pues sí es cierto. Yo no tengo excusas delante de Dios que valgan la pena que le pueda presentar. Creo que ya lo hemos compartido. ¿Qué le puedo yo decir? No, mira, Señor, déjame, voy a enterrar a los muertos. ¿A cuáles? Ya ándale. Deja de andar de perezoso, de disciplinado, de flojo. Ya regula tu vida de oración, ya regula tu vida de meditación en la palabra de Dios. Deja de andar sembrando discordia, ya deja el chisme, la mentira. Tenemos cosas que a veces... Y todavía nos ponemos en el plan de... Creo que se les está pasando la mano aquí a los hermanos. Bueno, que el Señor ministre más de lo que yo pueda decir. Como dicen por ahí, no es contra ti, es contra tu punto. No se crean. Recibamos la palabra del Señor, hermanos. Sí, a veces pareciera que está en contra de nosotros. Así que... ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, nos está moldeando el Señor. Nos va a moldear. Así que no tenemos por qué esperar. Si Dios no es como nosotros, no actúa ni piensa como nosotros, no tenemos por qué esperar que cumpla todos nuestros requisitos para entonces obedecerle. Tampoco tenemos que esperar a que nos guste el trato de Dios. Bueno, pues si no es matiné, ¿verdad? Sí, bueno, ese sí es para los boomers, ¿no? Si saben que es matiné, los millennials ya no, ya no existe. No sé si haya todavía, ¿no? A los que no, pues ahí lo buscan. Es un espectáculo, es una sesión, ¿verdad? Puede ser música, puede ser, se daba mucho en el cine, ¿no? Bueno, ahí lo buscan. No es mi tema ahorita. Entonces, no nos tiene por qué gustar. Dios no es un espectáculo andante para rebajarse y convencer a los niñotes, ¿verdad? Ay, mi hijo, mira, pues es que ya, mira. No. Él va a traer su palabra y nosotros depende si hacemos caso o no. Se me salió el norteño. Tenemos la responsabilidad de ser obedientes. En vez de eso, en vez de quejarnos, ¿verdad? Parémonos maduramente y demos gracias a Dios por su palabra que es traída a nosotros para edificarnos. ¿Sabe hasta dónde llega la palabra de Dios? ¿Sabe hasta dónde llega?
Hebreos 4:12, lo voy a leer en otra versión. Ese no va a aparecer aquí en la pantalla para que usted lo busque en la Biblia. Le dije al hermano Manuel, no te voy a dar todos los versículos para que los hermanos le busquen. No se crean. No, ese sí me pasó a decírtelo, hermano. Por mi culpa, ya saben, ¿no? Miren, Hebreos 4:12. Esta es una versión diferente. Es la Biblia hispanoamericana. Dice, en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida, dice, y de eficacia. La Reina Valera lo traduce como viva y eficaz, ¿ok? Vamos a dice. ¿Ok? Es fuente de vida y fuente, o sea, cuando dice fuente de vida y de eficacia, habla de que es fuente de vida y fuente de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra, fíjense cómo lo traduce aquí, hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Cling, el sonido del Dross, ¿no? No, eso tampoco ya no lo voy a decir más. Miren, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios llega hasta donde mis palabras y mi entendimiento de sus situaciones, por más a lo mejor que yo me pudiera querer compadecer, y no lo digo en un mal sentido, llega más allá, incluso más de lo que nosotros creemos y entendemos que es una necesidad. La palabra de Dios nos transforma desde el interior. ¿Alguna vez se han cortado una cortada grande? ¿Y qué pasa cuando quieren meterse el dedo en la herida? ¿Cómo se siente esa interrupción, ¿no? Esa invasión al interior del organismo? Si en lo natural ese atravesar duele, ese atravesar de la palabra de Dios hasta lo más profundo también duele más, pero vale más la pena, ¿sí o no? Por ver reflejado el carácter de Cristo en nuestros corazones. Versículo 9 de Isaías 55, pero lo voy a volver a leer en otra versión. Está muy interesante esta versión ahí, ya me ando cambiando de... No sé qué. Pero fíjense, cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alza, fíjense, así se alzan, fíjense cómo lo traduce aquí, mis proyectos sobre los de ustedes. Así superan mis planes a sus planes. Esta frase, en la Reina Valera, más altos, ¿verdad? O aquí lo dice como cuanto se alza el cielo sobre la tierra, habla de la infinita, ¿verdad? No es que si lo interpretamos literalmente, ¿sabe qué vamos a hacer? La Torre de Babel. Vamos a llegar a los pensamientos de Dios. Y ahí vamos, ¿no? No. Esto simboliza de la distancia infinita que hay entre Dios y nosotros en ese sentido. No podemos, hermano, ahora sí creo que sí lo vamos a entender todos, ¿no? Pero no podemos hackear a Dios, hermanos. No podemos engañar a Dios. No hay esos hack lives que dicen los millennials para con Dios, así de que no, pues hazle así, mira, y Dios te va a contestar. Aprende a hablar en hebreo para que te conteste más rápido. No, hermano, no hay trucos, no hay trucos, créame. Y si hemos pensado que hay trucos, pues no lo intente, porque si lo hace nos va a ir peor. Se lo digo por experiencia. Si alguien ha sufrido por hacerle caso a sus ideas absurdas, y gobernadas por toda la cultura pop, he sido yo, así que mejor ni le intente. Mejor sometámonos a la palabra de Dios. Él sabe cómo hacerlo. No le pongamos condiciones. Su palabra va a hacer lo que las palabras de los hombres no pueden hacer. Va a sanar lo que nada ni nadie en este mundo puede sanar. Así que no nos podemos dar el lujo, porque ese es un lujo, de cuestionar la palabra de Dios. Vámonos hacia el final, porque ahorita pues ya empieza, ¿no? Aquí es la final, bueno, ya tenemos tiempo. Miren, la fidelidad de Dios en su palabra, esto va enfocado hacia el propósito. Isaías 55, 10 y 11. Vamos para allá. No, ni la voy a mirar porque perdió la América. Dice así, 55, 10 al 11.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo para que la envíe. O será prosperada, corrijo, en aquello para que la envíe. Que está en pasado, envíe. Dios envía su palabra para cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Y esto, para que se cumpla, es todo un proceso, hermanos. Miren, la comparación de la palabra con la lluvia y la nieve, porque habla de la lluvia y la nieve, sugieren una obra lenta y ante los ojos del mundo, o para los ojos del mundo, o desde nuestra perspectiva humana, silenciosa, que a su debido tiempo transforma la faz de la tierra. Por lo menos yo no he escuchado cuando sale el árbol, ¿no? Ya cuando haces un video y le haces zoom, pues ya se oye, ¿no? Pero nuestro oído normalmente no lo percibe. Dios irá transformando nuestra vida con el poder. Ese es uno de los efectos que tiene, bueno, por lo que más se caracteriza el efecto y el poder de la palabra de Dios, por transformar nuestras vidas. No levante la mano, no vamos a pasar a dar testimonios de nadie aquí, pero ¿cuántos pueden reconocer que Dios a través de su palabra ha cambiado ciertas conductas, ciertas ideas que teníamos antes, que no comprendíamos a veces? A veces nos costó más unas que otras, ¿no? Porque me dijo mi abuelito que bajó del cerro y se miró con el diablo y no sé qué, ¿no? Entonces, hay cosas que pesaron más que otras, pero con la ayuda de Dios, con el poder de su Espíritu y a través de su palabra, al ser convencidos de que estábamos mal y cambiamos, ¿cuál ha sido el fruto de eso, hermanos? Porque muchas veces pensamos más en lo doloroso que es el proceso. Ay, es que es todo un reto servir al Señor. Pero hermanos, acuérdense de lo que uno consigue, bueno, de lo que el Señor nos concede cuando decidimos ser obedientes, cuando dejamos que la palabra de Dios nos conquiste, nos quebrante, nos sane. Salimos renovados prácticamente, ¿no? Salimos en esos procesos. No nos enfoquemos, sin olvidar que es necesario, el dolor que causa a veces ser confrontados con la palabra de Dios, sino que nuestra motivación debe ser, como decía ahorita el pasaje que leímos en 1 Pedro, que el lucero esclarezca en nuestros corazones, que el carácter de Cristo sea reflejado cada vez más. ¿O qué somos? ¿Somos la iglesia o qué somos? No somos un club. Si quiere ir a un club, pues allá en la Anáhuac, donde se juntan los honderos, pues allá vaya, allá sí es un club, ¿no? Aquí somos la iglesia. No vamos a buscar otra cosa, sino solamente ser eso, la iglesia, reflejar el carácter de Cristo, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. ¿Y sabe qué? Eso va en contra de todo lo que la cultura de este mundo enseña, cree, promueve, aplaude. Vamos a ser rechazados por ser cristianos. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Por hacer la obra de Dios, a veces podemos caerle mal a alguien. Ahorita ya les caí mal, yo estoy seguro, pero el Señor los perdone, hermano. A veces por hacer la obra de Dios, sí es cierto, caemos mal. Pero no es nuestra intención caer mal, ni tampoco extremadamente caerle bien a todos. Ser la iglesia no se basa en caerle bien a los demás. No se limita solamente a... No estoy diciendo que vamos a salir con nuestra cara ahí de mártires y pecador y con la espada. No. O sea, no vamos a extremar aquí. Pero ser la iglesia es todo un reto, hermanos. Demos gracias a Dios que no estamos en China porque ya no tuviéramos manos o pies. Aleluya. Es todo un reto. Y eso es lo que venimos a aprender a hacer. La iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, por la cual el Señor un día ha de venir. No por una iglesia que se queje, no por una iglesia que haga berrinches, no por una iglesia que le ponga las condiciones a Dios. Mira, Señor, tengo para ir a la iglesia hoy. Ay, tú sabrás si me suples. No, hermanos. No. A Dios no se le condiciona. Al Señor se le respeta.
No es suficiente que nos haya rescatado, no es suficiente que nos haya sanado, nos haya traído de esa vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Decíamos en otras ocasiones. ¿Qué más Dios tiene que darnos para ser obedientes? ¿Qué más Dios tiene que concederme para que yo me ponga en plan de que ahora sí ya te voy a obedecer? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que obedezcamos? ¿Qué más nos tiene que dar? Ya nos dio lo mejor, hermanos. Nos dio a su Hijo para rescatarnos. ¿Qué más queremos que Dios haga para de una vez decir, ya ahora sí, Señor, ya me voy a poner bien, ya te voy a... ¿Qué, hermanos? Eso cada quien que lo responda. Entonces, Dios nos va a ir transformando. Miren, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Ya vamos a estar terminando. Cuéntenle, ya dije 2 veces, Después de la cuarta, si no termino, es que ya me dio el mal del pastor, así que pues, ya, puede tomatear. Fíjense lo que dice ahí. Este es otro de los... Así le digo yo, hermano, no me vayan a juzgar, no me juzguen. Este es otro de los lemas de la hermenéutica, otros de los himnos homiléticos y exegéticos que transmitimos, ¿no? Que pues la Biblia, hermano, no son mis letras, son las letras de Dios, sublimes como su gracia. Fíjense, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Esta es la nueva traducción viviente, pero fíjense cómo lo dice ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así lo traduce esta versión. ¿Hay cosas que están mal en nuestra vida? Súper sí, hermanos. Pues claro, hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Pero qué? Nomás es lo único que hace la palabra de Dios. Como nosotros que vamos con el hermano o la hermana. Ay, hermano, qué fea está tu camisa. Pues regálele una, hermano. Ay, hermano, tu corbata no le queda. Regálele una corbata. Ay, hermano, ¿no tienes vergüenza? Los zapatos están bien feos. Cómprele unos zapatos. Esa fue gratis. Esa no venía aquí, Pero bueno. ¿Qué es lo que la palabra de Dios? Por eso dice él que no piensa como nosotros, sino actúa como nosotros. ¿Qué hace aparte de decirnos lo que está mal? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Híjole, hermano, si yo le pudiera hacer una lista de las veces que he estado equivocado y cuando Dios me ha corregido, llego aquí hasta la carretera San Luis, allá. Casi innumerable, ¿no? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto, dice esta versión. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sabremos cómo conducirnos como la iglesia del Señor, sabremos cómo comportarnos, sabremos cómo afrontar, ¿verdad? ¿Cómo se dicen? Los golpes de la vida que dicen a veces, esa frase a veces me atropella, ¿no? Pero bueno, sabremos cómo conducirnos en esas situaciones difíciles si nos dejamos corregir. Bueno, si vamos a la palabra de ser corregidos, no es que si nos dejamos, si vamos a ser corregidos. ¿A qué vamos cuando leemos la palabra de Dios? En ese sentido, ¿a qué vamos a la palabra de Dios? A que nos diga las promesas de los tigres, que no sé qué, que los leones. Hermanos, vamos a ser corregidos e instruidos para saber vivir sabiamente, honradamente, dignamente delante del Señor. Para aprender a perdonar y pedir perdón. Para aprender a escuchar, para ser escuchados. Para hacer luz a nuestra familia, a nuestros vecinos. Yo no sé, nadie sabemos si a lo mejor hoy alguno de nuestros vecinos se quita la vida porque no sabe qué hacer. Y los cristianos, no, pues ahí andan peleándose. ¿Qué estamos haciendo como la iglesia? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Dice, vuelve a leer esta última parte, para que haga toda buena obra. Podremos hacer buenas obras siempre y cuando estemos siendo corregidos y capacitados por su palabra. Sabremos cómo hacerlas, desde las intenciones hasta los deseos en los resultados, con las motivaciones correctas. No vamos a venir a la iglesia
ah, con condiciones o ideas premeditadas. A ver qué dice ahora el pastor, ¿no? No, Señor, yo vengo a recibir tu palabra. Hoy me equivoqué en esto, hoy le dije groserías a mi esposa, hoy le dije a mis hijos esto, aquello, hoy mentí, hoy... Pero quiero cambiar, Señor. Ah, bueno, pues viene la palabra de Dios y luego ya como que, no, creo que era para el que no vino. Es para nosotros, hermanos. El que no vino, no vino. Es para nosotros. Voy a leer el versículo 11 de Isaías 55 en otra versión. Dice, fíjense, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, fíjense, sin cumplir su contenido, sin antes hacer lo que me he propuesto. Será eficaz. ¿Qué decía Hebreos? La palabra de Dios es viva y eficaz, fuente de toda vida. Será eficaz en lo que la he mandado. Fíjense, ¿se acuerdan? Lo voy a leer. Lo que dijo Job al final de sus días, cerca del final de sus días. A mí me ministra mucho esta historia por todo lo que pasó, ¿verdad? Es la palabra de Dios, no es para menos, ¿no? Fíjense lo que Job dijo allá en Job 42, versículo 5. Yo no sé qué es lo que esperamos ver, qué es lo que esperamos que Dios haga, qué es lo que anhelamos que Dios haga, pero fíjense lo que resultó aquí con Job. Dice, de verdad me ministra mucho, hermanos, perdónenme si me tardo en leer, pero está muy tremendo esto. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miren, Job conocía acerca de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entendía hasta cierto punto que existía este ser superior, creador de todo, al cual debía honrar, temer y servir. Su entendimiento llegaba hasta un punto, ¿no? Tenía sentada en su conciencia la idea, como muchos de nosotros, que Dios existe, ¿verdad? Pero llegó el día en que esa idea, fíjense, se convirtió en una realidad de una manera que él nunca se imaginó. Nunca pensó que perdería todo. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquel día? De ahí salió esa pregunta, hermanos. ¿Qué pasará si ahorita todo colapsara y ya no pudiéramos estar donde estamos ahorita? Nuestros planes, nuestros proyectos, todos, de todos tipos, colores, tamaños, ya no se pudieran completar. Que perdiéramos todo en un instante. ¿Podríamos decir lo que dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Él dio y Él quitó. En algún punto de si usted lee el libro y la historia, sí, en un punto salió la humanidad de Job. Y sí, salió el cuestionar y sí, dijo algunas cosas. Y miren, Dios es bien profundo. ¿Qué más podemos esperar del Creador? Dios lo dejó, ¿no? Su proceso. Ahí, no, pues sus amigos, ¿no? No, y yo quiero pelear mi caso y si se me concediera. Y empezó Job con su teología, ¿no? Y Dios lo dejó que hablara. Si mal no recuerdo, fue hasta el capítulo 38. Y le dijo, a ver, espérate. Ahora yo te voy a hablar. Te vas a sentar, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar a mí. Ya te escuché yo a ti. Ahora tú me vas a escuchar a mí. Job había perdido todo, hermano. Yo sé que a lo mejor no lo hemos perdido todo, pero imagínense perderlo todo. No solo porque sí, Él de alguna manera
Acuérdense que hacía sacrificios a Dios. Ahora, pues era cristiano, pues venía a la iglesia los domingos, a veces diezmaba, a veces no. Cuando jugaba el América no venía a la iglesia, ya se la sabe, ¿no? Ahí tenía su manera de honrar a Dios. Tampoco se lo inculcaron, ya ven que antes se transmitía la palabra, bueno, oralmente, ¿no? Las tradiciones. Pero Dios lo llevó a un punto en el que él nunca imaginó que podría llegar a conocer a Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené el universo? ¿Me puedes decir las medidas? ¿Sabes tú en qué consistió todo eso? A veces las respuestas de Dios no son lo que esperamos, ¿verdad? A veces las respuestas de Dios no es lo que nos gustaría escuchar, pero sí es lo que necesitamos para llegar al punto que Él nos quiere llevar. Hermano, como cristiano, ¿a dónde quieres llegar? Conclusión y aplicación, puedes respirar. ¿Qué cambios ha provocado la palabra de Dios en mi vida, en su vida? ¿Qué está provocando en este momento la palabra de Dios? Coraje, resentimiento, enojo. Ay, no, aquí les falta amor aquí. ¿Ven? Estoy trabajando en lo que el Señor ya me ha hablado por medio de su palabra, o estoy esperando una teofanía, una manifestación de Dios para convencerme de hacerlo. ¿Por qué nos ponemos de pie mientras mis hermanos de la alabanza pasan? Hoy es un buen día para aprender a darle lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas y no verla como un amuleto, ¿ok? No, si la llevamos al trabajo no vamos a ganar más. Si la tenemos abierta en la sala de nuestra casa no se van a ir los malos espíritus, no pasa eso. No, esto no es un amuleto. Una vez creída en el corazón, tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera que no nos imaginamos. Y así como Job, mi oración es que en algún punto, en ese sentido, nuestra relación con el Señor crezca, hermanos. ¿Qué más quisiéramos decirle? No, hermano, no pasa nada, usted ahí tranquilito, así, más relax, no ocupa tanta santidad, hermano. Oiga, pues, si no es el palacio de la reina Isabel aquí, no, hermanos. ¿Qué más quisiéramos ver? Lo digo como hombre, como un ser humano, desde una debilidad, que a lo mejor la palabra dijera otras cosas, pero no dice eso, hermanos. No. Él está por regresar. Está, como luego decimos, a la vuelta de la esquina. Seremos la iglesia que Él se va a llevar. ¿Estamos siendo la iglesia? ¿O qué estamos siendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En unos fariseos reprimidos, cargados de religiosismo, ideas de tanto semitismo? ¿O estamos doblegando toda nuestra existencia a la palabra de Dios, a obedecer lo que Él nos dice? Oremos. Dios Padre, sin duda tu palabra es fiel y es verdadera, es digna de ser creída. No tenemos nada que decir, Padre, no tenemos nada que objetar.
Tú eres el creador y el sustentador del universo. Te ruego, Padre, que tus palabras hagan eco, resuenen en nuestros corazones hasta lo más profundo. Corta, Padre, todo lo que tengas que cortar. Derriba todo lo que tengas que derribar. Destruye, sitia, Señor, lo más profundo de nuestros corazones y conquístanos, dobléganos, porque este mundo no tiene nada que valga la pena por lo cual vivir. No hay nada por lo que valga la pena desgastarnos. En ese sentido, Padre, que tu palabra gobierne nuestras casas, en nuestros hogares. Que tu palabra sea nuestra única regla de fe y conducta verdaderamente. Que todos nuestros valores, que todos nuestros principios estén regidos por tu palabra. Y así como la lluvia que desciende del cielo para dar ese fruto, Señor, que así tu palabra descienda a nuestros corazones, para que germine esa semilla de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y muchas gracias por todo este momento, Padre. No tenemos nada que reclamar, nada que objetar, sino al contrario, te pedimos perdón por querer hacer de tu palabra una herramienta, un amuleto, algo que podamos usar para manipular las situaciones y a las personas a nuestro favor. No, para eso no es tu palabra. Ministra en nuestros corazones más de lo que yo pueda decir, Padre. Y que esto que tú has traído, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para poder ser la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.